otro tema, la arena política, donde hay muchos temas relevantes que se están discutiendo, partiendo por la reforma a las pensiones, que viene pendientes hace muchos años, que es una urgencia para la ciudadanía. Queremos saber cómo va eso, qué pasa con el tema de la ley del lobby y estos encuentros en la casa del lobista Pablo Salaquet y otras cosas más que marcan la contingencia. Estamos con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalpern, aquí en el estudio. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros. Y buenos días. Aquí estamos. Bueno, diputado, entiendo que usted viene desde la calle, anda repartiendo estos volantes. Sí. ¿Qué tan interesada ve a la ciudadanía en estos temas de las pensiones que se ha transformado en un tema árido, con discusiones, con posiciones políticas, que de pronto la ciudadanía, uno percibe, no entiende nada, entre el 6%, el 4%, el 1%? ¿Con qué sensación se queda luego de ir a la calle? Mire, fuimos temprano a la intersección que hay entre Teatinos y Alameda, a la salida del metro, al frente de La Moneda, con dos objetivos. Primero, hacer un llamado a los dirigentes, al mundo del trabajo y también a los parlamentarios que creemos lo que aquí estamos defendiendo, a salir a la calle. Nuestra convicción es que hay mucha información, tal como lo acaba de decir tú, Davor, hay poca detalle y por lo tanto básicamente lo que hemos salido a decirle a la gente es que vamos a defender el 6% de ahorro previsional, que no le vamos a aguantar al gobierno que no cumpla su promesa de que el 250.000 pesos de la PGU, ellos dijeron que iban a estar durante su mandato y han ingresado algo que lo dilata por 6 años y además condicionado a ciertos ingresos. Y lo más importante es que la gente le haga entender al gobierno que quiere que el 6% se vaya a su cuenta de ahorro individual. Mire, desde el 2015, la presidenta Bachelet podría hablar de eso, desde el 2015 en la Comisión Bravo, que sabemos que necesitamos más puntos de cotización para el ahorro personal. Entonces, está bien que el gobierno quiera que resolvamos las pensiones actuales, pero partamos por resolver el problema estructural en Chile, que es que tenemos cotizaciones muy bajas. Así que eso es lo que hemos salido a decirle a la gente en la calle y le digo a los dirigentes de mi partido, salgamos a la calle porque la gente necesita información y entiende bastante bien lo que está en juego. Ya, cuando uno ve las encuestas mayoritariamente dicen que las personas prefieren que ese 6%, que sería una cotización adicional, se vaya a su cuenta de capitalización individual que hoy día tiene la AFP, y aunque fuera otro organismo el que administre, que se vaya a su cuenta individual. Pero también lo que quiere la gente, la ciudadanía, diputado, que creo que está por sobre eso incluso, es que las pensiones sean mejores. El consenso es que las pensiones no son como deberían ser y no alcanzan para enfrentar un momento difícil como es la vejez. Desde ese punto de vista, ¿mejoran más las pensiones si es que el 6% queda en la cuenta individual o mejoran más si es que se va en otra fórmula también a un fondo solidario? Porque el argumento del gobierno es que lo que ustedes quieren, el 6% cuenta individual, sería mejorar las pensiones en 20, 30 o 40 años más. Y eso obviamente es muy tarde. Mire, aquí hay 3 públicos, y buena su pregunta porque nos permite diferenciar esos 3 públicos. Están los sectores vulnerables que son beneficiarios de la PGU. Y eso es lo que tenemos que hacer. La pensión garantizada universal. Eso, la pensión garantizada universal, que respecto de ellos tenemos que asegurarles lo que el gobierno les comprometió, que es que durante su mandato iba a llegar a 250.000 pesos y si no se sumaría a una más de las propuestas de campaña que el presidente Boric no cumplió. Hay otro mundo que es el de los actuales cotizantes que tenemos que lograr que tengan cotizaciones suficientes para que cuando llegue el momento de jubilarse cuente con una jubilación. Y tenemos al medio gente que ha cotizado pero que han sido mujeres que han tenido lagunas previsionales o que se han dedicado a labores de cuidado o que han tenido trabajos esporádicos. Ese mundo tenemos que ponernos de acuerdo cuál es la tasa de reemplazo que queremos respecto de ello. Es decir, cuánto nos parece que es lo razonable que tengan. Y a partir de ahí, y qué pena que no hayamos podido profundizar más porque el gobierno no quiso tener una reunión técnica como la gente, lo que le propusimos al gobierno es que hubiese algo así como un préstamo estatal al estilo de un bono de reconocimiento donde las actuales pensiones, los actuales pensionados con bajas pensiones recibieran una contribución por parte del Estado que se fuera pagando en el tiempo. El gobierno, llegamos a esa reunión, bueno, trascendió, la ministra dijo que iba a conversar con Chile Vamos, nos habría gustado que hubiera tenido un poquito más de cautela en eso, pero tuvimos esa reunión y le tengo que decir con mucha frustración que a esa reunión los equipos técnicos del Ministerio llegaron sin ningún tipo de información. Entonces, que se diga que la oposición no ha querido construir salidas de trabajo para los actuales pensionados no es cierto. Ahora, lo que pasa, y esto quiero ser súper claro, destinar cotizaciones de los actuales trabajadores a mejorar las pensiones de los actuales pensionados es regresivo, porque hace que trabajadores de bajos recursos terminen teniendo que pagar la cuenta, no se financian el tiempo y con esto termino, es extremadamente regresivo respecto a los sectores más pobres. Ya, ¿y hasta cuánto se puede correr el cerco? Porque ustedes quieren el 6% para cotización individual, el gobierno dice 4 y 2, ahora al parecer se está abriendo a la propuesta de la democracia cristiana que sería 3 y 3. ¿Con qué porcentaje se conforma que salga esto de la Cámara de Diputados? Porque esto le queda ir al Senado, acá le queda una vuelta larga todavía para llegar al producto final. Mire, en política más importante de lo que uno dice es lo que uno hace. La ministra, terminal plebiscito, nos notificó por Twitter que se acababa el diálogo. Intentamos retomarlo, ingresó con unas indicaciones, esas indicaciones no cumplen la promesa de las 250 lucas para la PGU, básicamente introducen un modelo en donde el 1,7% se va a las cuentas de ahorro y con eso nos dimos notificados que al menos en la Cámara de Diputados el gobierno
desahució la conversación. ¿Qué va a ocurrir en la práctica? Acuérdese de mí. Va a tratar de pirquinear los votos de ciertos sectores de centro, que han dicho que están por un 3 y 3, y va a tratar de lograr la misma estrategia que hizo para la reforma tributaria. Yo le recuerdo al gobierno que esa estrategia fracasó. Pero el 3 y 3 no es ya un avance. Sí, porque el ministro Marcel dijo que se abren. Que Ahí se está abren, la lo ha mirada de dicho que lo va- Hacienda, ¿no? Primero, no es un 3-3. Y hoy día lo deja muy claro un analista en el diario, porque como el 70% va a ir solamente a la cuenta de ahorro, es un 2,1. Primer dato que es súper importante. Y lo segundo es que, ¿por qué habríamos nosotros, sabiendo que esto es técnicamente indefendible, que es regresivo y que no lo quiere la ciudadanía, conceder algo de esa naturaleza? A ver, entonces, yo lo que le pido más bien es a la democracia cristiana, al Partido de la Gente y a los sectores de centro del Congreso que no le den la espalda a los trabajadores y que nos atrevamos a defender que el 6% vaya a la cuenta de ahorro y busquemos mecanismos para mejorar las actuales pensiones. pero en el Y el gobierno- gobierno lo sabe, que por eso puede hacer, Carla, perdóname decirla firme. Ya, El pero- gobierno no ha querido moverse de que ciertos puntos vayan al fondo social porque hay un sector de su coalición, que son los sectores más de izquierda, que eso lo piden con vehemencia. Pero acuérdese de mí, cuando los sectores del Partido Socialista y del PPD vayan a sus distritos y se encuentren con que el mundo del trabajo quiere que el 6% vaya a su cuenta de ahorro, yo no tengo tan claro si se van a terminar haciendo los cuchos, igual como se hicieron los cuchos para la reforma tributaria. Ya, pero volviendo a la lógica del 3 y 3%, eso era un acuerdo al que virtualmente se llegó en el gobierno anterior, que después se cayó, vino el estallido social, Sebastián Piñera básicamente se dedicó a administrar y ya no pudo impulsar ninguna de estas reformas grandes. ¿Por qué hoy día negarse al 3 y 3, por ejemplo? Si es que fuera real, porque usted me dice que hay ahí un tema, porque sería un 2,1 y no un 3, pero si fuera realmente un 3 y 3, ¿no es retomar lo que ya habían conversado en el gobierno anterior y para lo que sí había disposición en ese momento de la Mire, le derecha, de agradezco la su pregunta, centro-derecha? porque el escenario de esa época no tenía la pensión garantizada universal. ¿Y por qué eso es importante? Porque acá el objetivo al final es, ¿cuál es, perdónenme que es un concepto técnico, la tasa de reemplazo que queremos respecto a los trabajadores? ¿Qué significa eso? Si su sueldo es tanto, ¿con cuánto nos dejas tranquilo que sea su pensión respecto a su último sueldo? Con la pensión garantizada universal, afortunadamente, eso se ha resuelto respecto de un gran mundo de trabajadores. Y volver a esa fórmula, desconociendo el avance de la PGU, es ser injusto con esos trabajadores que van a tener que contribuir la mitad de su cotización adicional a financiar algo que se puede hacer de otra O sea, manera. la Entonces, PGU vino a resolver un poco el problema de esa capa más vulnerable. De Por lo gran tanto, el parte 3 esa capa. sería mucho, piensan ustedes, Nosotros al Fondo Solidario. Nosotros creemos que 3 puntos de cotización no es financiable en el tiempo por la curva demográfica y más importante que eso, con la PGU es absolutamente injusto. Mire, usted le está diciendo a que todos los trabajadores, los de altos ingresos y los de bajos ingresos, tengan que financiar los actuales pensionados. Eso es algo regresivo y injusto. Mire, quien mejor se lo explicó y lo sabe la ministra Jara fue el presidente de mi partido cuando le dijo ¿por qué los trabajadores vulnerables tienen que financiar a aquellos que han cotizado por 30 años? Eso es absolutamente injusto. Y yo creo que el gobierno ojalá se pueda abrir y entienda que hasta aquí lo que queremos es muy simple. 6% para el ahorro previsional y busquemos fórmulas alternativas para mejorar las pensiones actuales. Diputado, y en lo que ha sido la discusión, usted hablaba ahí del Twitter de la ministra Jara hace algún tiempo, también ha estado esta semana ella en la polémica por el tema de la comida en la casa del señor Pablo Salaquet. ¿Para ustedes ella es una interlocutora válida? ¿Es la persona que está a cargo de las pensiones o le gustaría tener otra persona con la que negociar y ver si esto quedan 4, 3, 2, 1 o 6? Mire, para mí ha sido una sorpresa la actitud que ha tenido la ministra después del plebiscito de hace algunas semanas. ¿Sorpresa para bien? Para mal. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos pareció una persona muy dialogante, su tuit fue totalmente desconcertante, su actitud en la Comisión de Trabajo ha sido más desconcertante y la frasecita que creo que es hace 2 días cuando dice, miren, los 6 puntos de las AFP den por descontado que no van a ir a ahorro individual. O sea, en el fondo ella pone los términos y dispone de plata ajena con una facilidad. Yo le pido en eso al ministro Marcel que tome más protagonismo y a otro, al ministro Elizalde que también tome más protagonismo porque creo que el ministro Elizalde puede ser muy útil para destrabar la conversación. Ustedes corren un riesgo igual desde la oposición, porque usted dice y está haciendo como una proyección y dice esto no va a pasar. Y finalmente no van a conseguir uno que otro voto, dijo pirquinear era la palabra, pero va a pasar lo mismo que la reforma tributaria. Pero ahí también ustedes, desde la oposición, desde la derecha, centro derecha, probablemente pueden ser vistos como quienes obstruyeron una reforma que es urgente no hace 1 ni 2, sino que 3 o 4 gobiernos, o tal vez antes incluso. ¿Están dispuestos a pagar ese costo? Porque muchos dicen que la derecha ha sido inflexible. Partieron diciendo que el 6% cuenta individual y siguen diciendo que el 6% cuenta individual mientras el gobierno ha ido cambiando su fórmula. ¿No temen como quedar de intransigentes en esta reforma que es urgente? Mire, me decían algo parecido en la ley Naín Retamal, porque insistíamos en que la ley tenía que resolver el problema en sí y no entrar en la lógica transaccional. Aquí pasa algo parecido. Nosotros cuando defendemos el 6% para el ahorro previsional lo hacemos con respaldo técnico, a partir del informe Bravo y más importante,
lo que la inmensa mayoría de los trabajadores quiere. Entonces, yo al revés, creo que el gobierno, que es el que tiene que conducir la pelota, porque en los países los que conducen son los gobiernos, tiene que entender que puede ser que pase la Cámara a partir de la lógica de la calculadora, pero en el Senado no tiene alternativa, porque ahí no tiene las mayorías para hacerlo. Entonces, ¿para qué insistir de manera insistentemente tosuda en algo que sabe que no tiene viabilidad política? Entonces, nuestro punto, Carly, con esto termino, Sí. Yo creo que el gobierno todavía le queda una oportunidad para decir, mire, resolvamos el problema 16%, 10 más 6 al ahorro y busquemos fórmulas para los actuales pensionados. Eso es lo que creo que quiere la gente y eso es lo que vamos a defender nosotros. Ya, hablando de lo que quiere la gente, justo me leyó la mente, disculpa, Davor, que vuelva a hacer una pregunta, pero y lo habíamos conversado con Davor fuera de cámara durante estos días. Yo le decía, me da la impresión de que en este tema del autopréstamo que están levantando algunos parlamentarios, también pudiera haber cierto gancho, si uno quisiera, una herramienta para poder tener más adhesión ciudadana a la fórmula que se está poniendo sobre la mesa, porque ahí se le está diciendo a la gente que se podría eventualmente sacar dinero desde los fondos de pensiones, 1 millón, así partió, hoy día hay algunos diputados que piden 5 millones, y la gente podría decir, pucha, qué bueno, me va a llegar algo de platita, y eso, aunque es cortoplacista, puede ser bien atractivo. ¿No temen ustedes que pueda cambiar la consideración ciudadana a raíz de este autopréstamo, que para muchos vendría siendo como un retiro encubierto? Mire, yo al respecto decirle 3 cosas. Eso busca alinear a los votos del PDG con la reforma. Esa es la finalidad. Ya, es un guiño al partido de la gente, pero, Claro, pero es señor, una estrategia que usted Está bien, no cree que puede resultar. Pero yo creo que es importante dejarlo de manifiesto. Segundo, que la gente en su casa sepa que es hasta ese monto en la medida en que la gente tenga esa cantidad de plata ahorrada. Porque aquí la irresponsabilidad es generarle una expectativa a la gente que va a poder sacar ese monto, pero si la gente en su cuenta de ahorro no tiene esa cantidad de plata, evidentemente no la va a poder sacar. A mí me da mucha pena porque algunos adultos mayores, incluso ya pensionados, me dicen, diputado, voy a poder prestarme a mí mismo 1 millón de pesos, porque no le han explicado además que es para los cotizantes y no para los actuales pensionados. Entonces, yo hago una invitación en esto, no juguemos con las expectativas de las personas, seamos responsables. Y yo en eso creo que lo que está intentando hacer el gobierno con eso es tratar de traerse para acá algunos votos del partido de la gente. Pero bueno, yo creo que esto es mucho más de fondo y tiene que ver con cómo hacemos para hacer algo que sea sustentable en el tiempo y al mismo tiempo permitir que los trabajadores cuenten con el ahorro necesario para el tiempo de su vejez. Diputado Chalper, vamos a otro tema, al tema del lobby, que ha sido el tema además de esta semana que está terminando. El gobierno ha defendido tenazmente de que las reuniones debieron hacerse, que es parte del diálogo que tiene que tener sobre todo los ministros de Estado. Pensando en lo que viene, usted que es parlamentario, que tiene que dialogar, ¿va a afectar esto la discusión de algunas leyes futuras que el gobierno intente tramitar, que tengan incumbencia en las pensiones que estamos conversando y también en lo que es la ley de pesca que está vinculado con los salmones? Mire, para mí ha sido una sorpresa escuchar al ministro de Justicia, a quien tengo mucho respeto, hacer una interpretación muy curiosa respecto a la ley de lobby. Porque la verdad es que el texto es bastante claro. El artículo 5º indica cuáles son las actividades que son constitutivas de lobby, el 6º las excluye y por lo tanto a mí me parece que en esto el gobierno ha cometido un error. Lo que debieron haber hecho es desde el primer día decir, mire sí, aquí se cometió un error y habrá que responder a partir de eso. Pero todas las explicaciones me parece que han enredado la cosa a un nivel increíble. Yo espero que el gobierno entienda que este tipo de cosas complican las tramitaciones. Personalmente creo que el proyecto de permisología es extremadamente importante, así que estoy dispuesto a obviar ese problema, porque creo que ese es un tema que clama urgentemente solución. Y respecto a lo otro, bueno, yo me alegro que la Contraloría y las distintas instancias estén operando, porque en este tipo de casos el Estado tiene que actuar. Y ¿Pero tiene usted que va a obviar el tema de la ley del lobby? O sea, ¿no lo va a sacar como argumento en las discusiones futuras? Lo que pasa es que el tema de la permisología es tan importante para Chile que no se va a entrabar en el lobby, dice usted. O sea, que la Contraloría haga su trabajo y tome las decisiones que tiene que tomar, pero al menos yo, en lo que a mí respecta, voy a poner todo mi empeño para que ese proyecto salga adelante y bueno, invitar al gobierno que en este tipo de cosas, especialmente cuando en el pasado se ha sido tan crítico, porque acuérdese usted que esta coalición llega al poder criticando de manera muy vehemente esto. Entonces, cuando uno es muy vehemente, tiene que ser más autoexigente con las conductas que uno mismo tiene. Ya, pero ¿y qué se transgredió para usted? ¿Fue no dejar registrado? ¿Fue que los encuentros existieran? ¿Fue ceder ante la convocatoria de una persona como Pablo Salaquet, que está registrado como lobista, pero que además tiene su historial, porque estuvo relacionado con el financiamiento irregular de la política? ¿Cuál es el pecado del gobierno? No, yo celebro el diálogo. En eso yo creo que aquí la satanización del diálogo es parte de un momento del 2019 y del Frente Amplio 1.0, que ahora ha ido cambiando, usted sabe, pero el Frente Amplio 1.0 y su satanización de los acuerdos a mí me parece que es algo malo para Chile. Pero las cosas hay que buscar que se hagan bien y que por lo tanto hacerlas bien también tiene que ver con que las formas se hagan bien. Y por lo tanto a mí me parece, en mi modesta interpretación, que esto debió haberse inscrito en la plataforma de lobby porque me parece que
lo razonable es que cuando usted interactúa a partir de la gestión de intereses individuales, que es lo que dice la ley, tiene que cumplirla de Pero, manera perdón, como así ¿el se problema exige. es no haberlas registrado o el problema es haber ido a la casa de alguien que es un lobista y haberse reunido con un grupo de personas? Muchos han cuestionado por qué esas reuniones no se hicieron en un despacho del ministro, de la ministra, La Moneda o donde sea, o en alguna repartición distinta que no sea la casa de un privado finalmente. ¿A usted le parece que ese no es el Mire, yo en problema? esto quiero ser súper respetuoso y no tratar de intrometerme en un ámbito que va a tener que resolver la Contraloría, pero en mi modesta opinión, acá lo que corresponde es cumplir la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley dice, y se pone en el énfasis no en el lugar, sino que en la acción, toda vez que haya gestión de intereses individuales, tiene que dejarse constancia de eso en la plataforma. Y ahí me parece que es bastante claro, y a diferencia de lo que dice el jurisconsulto Cordero, cuando la ley es clara, no hay que desatender su tenor literal. Diputado, lo último, en tema de seguridad, ¿cómo monitorea usted, que hasta además ha estado vinculado a los temas de seguridad, la situación en la que están hoy día los carabineros a raíz de la pronta formalización del general Ricardo Yáñez? ¿Están respaldados los carabineros que están hoy día en la calle o podría haber algún menoscabo en su labor? Mire, yo creo que los carabineros de un tiempo a esta parte han ido insistiendo no solo un respaldo ciudadano, que es muy importante, sino que más importante que es un respaldo legal. Para mí fue muy dramático y le quiero contar un episodio donde hablé con un carabinero que terminó sumariado y además formalizado por hacer uso de su arma. Y él me contaba que cuando ellos hacían una persecución policial y chocaban, terminaban siendo responsables por los daños que producían tanto en el vehículo. Entonces uno dice, pero ¿cómo le pedimos a Carabineros que actúe con ese poco resguardo legal? Entonces, para mí, la ley Naín Retamal y otras herramientas legales que les hemos concedido son el marco a partir del cual los Carabineros actúan de buena manera. Yo creo que hoy día no podemos pretender que Carabineros actúe con la fuerza que tiene si no tiene un respaldo decidido. Y para mí, si me pregunta, ¿qué es lo más grave? Que es incomprensible que se le dé pensiones de gracia a gente con el prontuario que hemos conocido y no pretender que haya un doble discurso en una materia como esa. Gracias, diputado Chalper. Que esté muy bien. Gracias por esta entrevista. Gracias, Gracias a usted. diputado. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Buen día.